Hola amigos de Electrónica Funcional, soy el profesor Ramón Gómez y en esta ocasión les traigo el tema del pull-in y el drop-out en un relay. ¿Qué es? ¿Qué significa? ¿Y a qué nos referimos? Bien, aquí estamos viendo un relay de los clásicos que se utilizan en electrónica, en circuitos electrónicos y en proyectos. Y vemos acá en la numeración del relay lo que es el voltaje nominal. Ahí dice SRD 12VDC. Ese es el voltaje al cual trabaja el relay. Se denomina voltaje nominal, pero como nos estamos refiriendo al pull-in y al drop-out, algunos quizás lo conozcan, esos conceptos, pero otros no, vamos a decir que tenemos que estar claro en lo que es el voltaje nominal de un relay, que en este caso son 12 voltios, el voltaje de los contactos, que se refiere acá. En este caso, los contactos dicen que soportan 10 amperes y un máximo de 250 voltios si es AC o 30 voltios si es DC. Bien, entonces, el pull-in y el drop-out, ¿a qué se refiere realmente? De eso se trata este tema. Así que atentos. Bien, antes de explicarle concretamente lo que es el pull-in y el drop-out de un relay, vamos a repasar lo que es el principio del electroimán, que es el principio también de funcionamiento de los relay. Bien, aquí estamos viendo una batería, ¿no? Y estamos viendo una bobina, un alambre espirado, enrollado en un núcleo de hierro. Cuando un alambre está recorrido, hay que decir que este alambre comúnmente se le dice magnético, pero es un alambre barnizado, está rebobinado sobre un núcleo que generalmente es de hierro, pues él genera alrededor de sí, si está alimentado con una DC, unas ondas electromagnéticas en todo su derredor. Esas ondas electromagnéticas hacen que el componente, sobre todo el núcleo, adquiera propiedades magnéticas y puedan atraer elementos metálicos. Precisamente la bobina de un relay, denominada en inglés coil o bobina, está diseñada mediante el principio del electroimán. Una vez sabido esto, pues vamos a ver cómo funciona, o a recordar, porque ya muchos saben, un relay. Una vez repasado el concepto de relay y el funcionamiento, vamos entonces concretamente al tema que nos compete y vamos a ver de qué se trata o qué significa el pull-in y el drop-out en un relay. Estos conceptos que son anglosajones en inglés tienen un significado. Bien, pull-in vendría siendo el voltaje de entrada, ¿no? El voltaje para activar el relay, y drop out sería el voltaje para abandonar. Escuchen esa palabra. El drop out significa como abandono, es decir, una vez activado el relay, como yo lo desactivo, o mejor dicho, a qué voltaje mínimo se desactiva. Así que una vez comprendidos los conceptos, vamos a explicarlos de una forma sencilla y amena, como es de costumbre en nuestro canal, para que usted quede claro de cómo determinar el pull-in y el drop-out en un relay que usted tenga en la mano, no importa el tipo. Obviamente, si es un relay de DC, mejor para que haga esta práctica. Vamos a determinar el pull-in y el drop-out de un relay de 12 voltios, por ejemplo, cuyo voltaje nominal sea 12 voltios. Bien, para determinar el pull-in vamos a alambrar, es decir, a conectar este relay a la fuente de DC. Bien, entonces vamos a hacer una buena conexión acá a la fuente de DC. Este es una fuente variable, aunque aquí dice 15 voltios, sería el voltaje máximo al que podemos llegar, pero recuerde que este voltaje puede venir desde 0 hasta 15 voltios. Entonces, ¿qué vamos a ver en primera instancia? El pull-in. El pull-in, vamos a ver qué significa. El pull-in, la definición, si quiere anotarlo, anótela, o atentos a lo que voy a decir. El pull-in significa el mínimo voltaje al cual se activa el relay, que generalmente está por debajo del voltaje nominal. Es decir, si un relay tiene un voltaje nominal, dije nominal,
de 12 voltios, por ejemplo, ese es el voltaje al cual hay que activarlo para que el relay funcione correctamente. Pero el pull-in sería un voltaje por debajo de este valor que el relay también se active. Es el mínimo posible al cual se puede activar. Bien, entonces, vámonos de nuevo. Si alambro mi relay, lo conecto a una fuente DC y quiero determinarle el pull-in, ¿qué hay que hacer? Comienzo a subir poco a poco el voltaje de la fuente. Aunque aquí diga 15, imagínense que estamos comenzando desde 1 voltio. Entonces voy subiendo 1 voltio, 2 voltios, 3 voltios y así sucesivamente. Imagínense que llego a 8 voltios. Puede ser un poquito más o un poquito menos. Si en 8 voltios el relay se activa, es decir, abandona el contacto normalmente cerrado para conectarse al normalmente abierto, y de hecho usted escucha o no ha oído el clic que se activa, pues hemos determinado entonces que el pull-in sería 8 voltios, a pesar de que su voltaje nominal es de 12 voltios. Pero el pull-in sería por debajo de ese voltaje nominal. Entonces, con este voltaje es el mínimo al cual se activa. Bien, entonces es bueno saber esto porque muchas veces creemos que solamente con 12 voltios se activa un relay que sea de 12, valga la redundancia, pero el pull-in es el voltaje mínimo al cual se activa. ¿Qué sería entonces el drop out? El drop out dijimos que significa abandonar o abandono. El drop out hay que interpretarlo de la siguiente manera. Una vez yo tengo activado mi relay, pero activado con el voltaje nominal, ojo, porque acabamos de explicar el pull-in, pero para saber interpretar o entender el drop out, hay que comenzar activándolo con el voltaje nominal. Bien, activé mi relay, por ejemplo, con 12 voltios, si es de un voltaje nominal de 12 voltios. Bien, una vez activado, entonces, ¿qué debo de hacer para determinar el drop out? Vamos a borrar acá y automáticamente, si el relay está ya activado es que está conectado esto acá, eso ya no estaría ahí, pues entonces comienzo a descender mi voltaje. Y si yo estoy, por ejemplo, en 12, comienzo a bajar a 11, 10, etcétera. Imagínense que llego a 6 voltios, por ejemplo. Si en 6 voltios el relay se desactiva, pues entonces he llegado a mi valor de dropout, que generalmente está por debajo del pull-in. Si recuerdan, hace un ratito dijimos que el pull-in era de 8 voltios, entonces el dropout sería de 6. Todo esto es ejemplo, pero lo que sí deben de estar claros es que el voltaje de dropout siempre será menor que el del pull-in y el voltaje del pull-in siempre será menor que el nominal. Bien. ¿Y por qué es importante saber este dato? Es importante porque a la hora del diseño de circuitos electrónicos le puede hacer, si usted no toma en cuenta estas consideraciones, el circuito le puede hacer una jugada. Veamos cuál. Bien, aquí le presentamos un circuito clásico típico de activación de un relay de DC a través de un transistor. Vamos a poner aquí, aunque dice 5 voltios, estamos trabajando con un relay de 12 voltios. Bien, entonces este circuito depende de un circuito de control. Este sería el circuito de interfase, es decir, la interfase sería el transistor y el relay, o sea, el transistor que va a activar el relay. El circuito de control es quien dirige. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el circuito de control decide activar el relay, se supone que en este punto, que sería la entrada de base, él debe enviar, por ejemplo, 5 voltios. Puede ser más, pero por ejemplo 5 voltios. Eso provoca una corriente de base adecuada, una corriente de colector adecuada, y entonces el relay, así como aparece, se activa. Este relay está activado. Bien, entonces todo está normal.
Pero ¿qué sucede si en el circuito de control se da un caso? Te dirá, bueno, ¿qué caso? Voy a hacer lo siguiente, miren, voy a borrar estos 5 voltios y de repente el circuito de control, en vez de dar 5 voltios porque decide dar un low, se supone que en low se debe de apagar el relay, decide dar 2 voltios. Por algún desperfecto, error en el diseño o porque el circuito de control no llega a un low real. Porque muchas veces en los circuitos electrónicos el low es un valor por debajo del high que no necesariamente es 0. ¿Qué va a pasar entonces? Que con ese valor va a fluir una corriente de base, una IB, que no va a apagar el transistor. Esa IB va a producir una IC mínima, vamos a llamarle mínima, pero esa IC mantiene el relay trabajando porque no provoca que el voltaje baje por debajo del valor de dropout, que en todo este ejemplo que estamos siguiendo sería de 6 voltios. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Ahí usted le va a dar un problema a ese circuito, porque si ese circuito de control te da 2 voltios en vez de un 0 absoluto, el relay no se te va a apagar. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Borro todo y para explicarle mejor, que usted pueda ver mejor, y aquí cuando da por ejemplo los 2 voltios, pues usted debe de saber entender lo que es el dropout que ya explicamos y debe de manejar entonces el valor de esa resistencia para que con estos 2 voltios fluya una corriente de base que no permita a su vez una IC que también no deba permitir el dropout. No sé si me entendió ahí. Es decir, es un cálculo que estos 2 voltios no provoquen la IC suficiente o aunque la provoquen, pero no sea una IC suficiente para el valor de dropout, que esté por debajo del dropout. Por ejemplo, si provoca aquí, ya en el ejemplo que hemos tomado una dropout de 6 voltios, pero si aquí provocamos un voltaje, por ejemplo, de 3 voltios, aunque le llegue voltaje al relay, no se va a activar. Eso es lo importante en manejar circuitos sabiendo lo que es el pull-in y el drop-out. Eso es todo por ahora. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal Electrónica Funcional, clase sencilla y amena y cada semana un nuevo tema. Hasta la próxima.